Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación voy a pasar a resolver la evaluación número 2, audiencia de control de plazos. La primera pregunta: ¿cuál fue el trámite que siguió el caso de Keiko Fujimori? Bueno, a la señora Keiko Fujimori le abrieron una investigación preliminar mediante una disposición, la número 1, el 8 de marzo del 2016, que da inicio al caso 12 del 2016, que tiene como objeto la investigación de dos hechos. El primer hecho es la realización de cócteles, del caso Cócteles Fujimoristas, del 21 de diciembre del 2015, del 13 de febrero del 2016 y el 14 de noviembre del 2016. Y el segundo hecho del objeto de investigación es la vinculación del Partido de Fuerza Popular con el Instituto Liberty. Mediante la disposición número 1, el plazo fue de 60 días hábiles. Eso quiere decir que entre abril y mayo del 2016 la Fiscalía tenía que dar una respuesta sobre la investigación. De ahí viene la disposición número 2 del 20 de mayo del 2016, establece como plazo excepcional la ampliación de 60 días más. O sea, la Fiscalía pide una ampliación de 60 días más. Eso quiere decir que se va a tener una respuesta entre junio y julio del 2016. En este caso, la defensa alega que en la investigación de diligencias preliminares se realizaron todos los actos de investigación vinculados a estos dos hechos. ¿A qué se refiere? A que ya la señora Keiko Fujimori, que la Fiscalía ya cuenta con la declaración de la señora Keiko Fujimori, los representantes del partido, la información de los cócteles, la información de la vinculación respecto al Instituto Liberty, la declaración del representante del Instituto Liberty. Y la defensa alega que ya se ha votado en exceso, incluso si hubiera habido si se hubiese prorrogado el plazo, o si se tratara de un proceso complejo, ya todo el plazo estaría totalmente agotado, porque la Fiscalía en ningún momento ha declarado el caso complejo. Entonces es ahí donde la defensa solicita que concluya la investigación preliminar por exceso, ¿no? Por un tema que ya la investigación, el plazo estaba agotado y ya había excedido en demasía lo establecido según el Código Procesal Penal. Entonces la defensa solicita que concluya esta investigación y la Fiscalía responde que aún existía diligencias por realizar mediante la providencia número 124 del 13 de septiembre del 2017. Y ha pasado ya como 18 meses de investigación preliminar. Entonces a esto la Fiscalía da una respuesta de control de plazos mediante una disposición, la número 13, que la calificación del caso pasa como organización criminal, y es ahí donde solicitan habilitar la ampliación. El artículo 342 del Código Procesal Penal, donde pone como excepción el plazo de 36 meses. Pero la defensa alega que que esto solamente se encuentra en estado de la investigación preparatoria, pero no en la preliminar. Entonces esos son todos los pasos que sigue todo el trámite que siguió el caso, ¿no? Entonces ahora viene la pregunta número 2. ¿Cuál fue la posición de la defensa técnica? ¿Cuáles eran sus argumentos? Y bueno, en sí la defensa solamente se basa,
Su sustento se basa en todas las casaciones, ¿no? Las casaciones de la Corte Suprema sobre los plazos del Ministerio Público para la etapa de diligencias preliminares. Menciona la 144 de Ancash, la 134 de Ancash. Y también menciona el artículo 330 del Código Procesal Penal sobre el fin de las diligencias preliminares que tienen que ser urgentes e inaplazables. Entonces esto quiere decir que tienen que ser inmediatas. En la casación de 144 hablan de si el caso se declara complejo, pero en este caso la defensa alega que ni siquiera se había declarado complejo el caso, o sea, ya ha vencido los plazos establecidos dentro de la etapa de la diligencia preliminar, que ellos habían empezado con 60, habían aumentado a 60, de ahí no dieron ninguna respuesta, no declararon complejo el caso y ya había pasado más de 19 meses, entonces ya superaba los 8 meses, así hubiera sido declarado complejo el caso, ¿no? Entonces, y ellos dicen que no, también se basan y también se basan en la casación 309/2015 de Lima, donde hacen la diferenciación que una cosa es el plazo de diligencias preliminares y otra es sobre la investigación preparatoria de esto. O sea, son totalmente distintas las etapas y también los plazos establecidos. Entonces dicen que el artículo 342 que el Ministerio Público sustenta no corresponde a una diligencia preliminar. Entonces ese es el sustento que dan, ¿no? Se basa en todas las casaciones, donde está establecido cómo están los plazos, cuáles son los plazos de la diligencia preliminar, que dicen que no deben de exceder los plazos de la investigación preparatoria, y la defensa se basa en esas casaciones. Pregunta 3. ¿Cuál fue la posición de la Fiscalía y cuáles eran los argumentos que sustentaban sus posiciones? Bueno, la Fiscalía empieza con un tema de base legal. Alega que es una audiencia de control de plazos para determinar los presupuestos para los análisis y decisiones judiciales, determinar la condición de los sujetos legitimados, si han sido afectados por el Ministerio Público, determinar el agotamiento de la vía previa. Entonces, si solicitaron al Ministerio Público, den por concluida la investigación, aceptar, no aceptar, que el fiscal fije un plazo no razonable, que no ha dado término a la investigación, etcétera. La base legal es el artículo 332, inciso 4 del Código Procesal Penal, donde hay el tema de proceso común, que sea complejo, criminalidad organizada. Pero en sí el fiscal se basa mucho en la ley 30.077, que es el proceso de criminalidad organizada, o sea, al amparo de esa ley. Entonces, ¿qué dice el fiscal? Que no solo la Fiscalía dice que se refiere para la ampliación de los 36 meses a este tema, a esta investigación, a como empezar a tomarlo como un proceso de criminalidad organizada, sino también menciona la resolución número 6 del 23 de octubre del 2017 de la Sala Penal de Apelaciones, donde los jueces superiores declaran la nulidad de la resolución de una primera instancia. Dicen que es y ahí mencionan que están en un proceso de criminalidad organizada. Bueno, el fiscal aumenta unos fundamentos, de los fundamentos de esta
de, de esta declaración de los jueces superiores, donde donde sustentan por qué lo ponen como criminalidad organizada, porque dicen que el objetivo de la investigación son aportaciones al partido político Fuerza Popular para campaña del 2016, lo cual configura delito de lavado de activos, existiendo aportaciones muy elevadas. Entonces, al existir las aportaciones muy elevadas y todo esto, hacen un levantamiento del secreto bancario, ya para llegar a ser un caso de criminalidad organizada, deben de haber de ser más de 3 personas. También está la investigación por lavado de activos en organización criminal. Entonces, el fiscal alega que no solamente la fiscalía empieza la investigación como un caso de crimen organizado, sino también se sustenta en que la Sala Penal de Apelaciones también le da el mismo giro, ¿no? Entonces, alega que la ley 30.077 modifica el artículo 343, inciso numeral 2, donde se hace mención que el plazo es de 36 meses. Entonces presentan la disposición número 13, donde mencionan que el plazo para este tipo de casos de investigación y se amplía por 36 meses. Como es criminalidad organizada, entonces el plazo se va a ampliar a 36 meses. También el Ministerio Público dice desde cuándo se va a contabilizar para que empiece este plazo que se va a dar, ¿no? Y se va a contabilizar desde que se empezó la apertura de la investigación de diligencias preliminares, que viene a ser el 8 de marzo del 2016. Pudiendo cumplir antes la investigación, no necesariamente tiene que ser los 36 meses. De ahí alega o da también como como un sustento, un argumento, la resolución número 10 de los jueces superiores en el caso de Gerald Oropesa, donde se dio la ampliación, ¿no? Siguiente pregunta: si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué hubiera resuelto y por qué? ¿Cuáles serían sus fundamentos? Yo hubiera hecho respetar el control de plazos. Si bien es cierto, la fiscalía, todas las investigaciones que realiza son complejas, pero si en nuestra ley está establecida y hay casaciones respecto a resolver este tema de los plazos, ¿por qué seguir cambiando el sistema? O sea, las leyes, todo lo establecido en nuestro Código Procesal Penal, están para cumplirse, están para... se supone que cada vez están mejorando, pero tú no puedes... no se puede cambiar las reglas según conveniencia. No sé, o sea, si se supone que nosotros estamos mejorando nuestro sistema, queremos mejorar nuestro sistema procesal, estamos estableciendo ciertas reglas, ciertas normas. Entonces, creo que cada vez que no se acople a lo que tú quieras, lo vas a cambiar. Entonces ya no se establecería ningún plazo, no se establecería ninguna regla y no sé, creo que se obviaría todo ese tipo de situaciones, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que se debe cumplir los plazos establecidos. Si bien es cierto, la fiscalía necesita de
de, de mucho tiempo para hacer sus investigaciones en casos complejos, pero también debe de sustentarlos con trabajo. O sea, si es que han trabajado y han trabajado y necesitan más tiempo, bueno, se les puede dar, ¿no? Dentro de lo establecido en los plazos, hay excepciones, pero en nuestro sistema ya las excepciones se están haciendo, ya no son excepciones, eh, ya no es una regla, ya no es, o sea, ya lo hacen, lo están haciendo partícipe del sistema, no como una excepción, sino como algo común. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es la tutela de derechos y cuáles son sus requisitos de su procedencia? ¿Qué derechos protege? Bueno, la tutela de derechos constituye una garantía constitucional de naturaleza procesal penal que el imputado o cualquier otro sujeto procesal puede usar cuando ve afectados sus derechos, ¿no? O sea, si yo veo afectados mis derechos, puedo solicitar una tutela de los mismos, ¿no? Que están previstos en la Constitución, en una norma procesal penal o en las demás leyes de la materia. Entonces, para esto yo acudo a un juez de investigación preparatoria para que controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación y, de ser el caso, repare las acciones u omisiones que vulneran los derechos de las partes. Bueno, los requisitos son la legitimación de las partes, ¿no? De ambas partes, la trascendencia del asunto de agotamiento de los mecanismos previstos previos judiciales, afectación de derechos. Siguiente pregunta, ¿qué sostenía la defensa de PPK en la audiencia de tutela de derechos vista en clases? Bueno, la defensa sostiene en tutela de derechos que un expresidente tiene la prerrogativa de inmunidad y que ésta alcanza retroactivamente a hechos anteriores a asumir su cargo de presidente de la República. Entonces menciona como un antecedente el caso de Jorge Mufarech, que en ese momento era congresista de la República. Entonces le habían sacado habían sacado unos videos, unas conversaciones cuando era ministro, y decían que no aplicaba la inmunidad por ser hechos anteriores a su cargo de congresista. Entonces, eso, la defensa del expresidente tenía eso como un antecedente. Entonces, esta ley que cambia el reglamento del Congreso y a su vez llega al Tribunal Constitucional y acepta el efecto retroactivo de la inmunidad con una precisión, siempre y cuando el hecho por el que se invoca no haya habido caso penal abierto antes de asumir el cargo. Entonces se refiere a que si tenía un caso penal abierto, no se podía dar, porque ahí se generaría impunidad, ¿no? Después, la defensa sostiene que el juez alega que el único objeto de protección vía tutela de derechos son los derechos informativos del artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal, pero se olvida del inciso 4. Es para cualquier derecho constitucional que tenga una investigación de diligencias preliminares. De ahí tiene sustenta con un acuerdo plenario 2 de la Corte Suprema, aparte del artículo 71 del inciso 2, adiciona que también se protege vía tutela de derechos el derecho a la prohibición de utilización de prueba ilícita. Entonces,
lo que la defensa quiere acotar aquí es que no solamente son los derechos informativos, o sea, estos son derechos informativos. Nosotros tenemos derechos constitucionales, que esos están establecidos en el otro inciso. Y dice que el juez menciona que hay otras vías, pero no menciona. Y la defensa alega que esas dos vías pueden ser las cuestiones de competencia, ¿no? La de declinatoria de competencia o la excepción de incompetencia. Las cuestiones de competencia están previstas cuando hay un proceso penal abierto, y eso dice la norma dentro de los días de formalización de la investigación, ¿no? Entonces, en sí, este caso como una conclusión sería que la defensa alegaba de que debía de existir un antejuicio político en el Congreso para que recién se pueda investigar. Entonces se queja vía tutela, y este antejuicio político en el Congreso no se encuentra en el artículo 71, inciso 2, y el juez rechaza la tutela porque se encontraba con la inmunidad propia del cargo, ¿no? Entonces, cuando van en tutela y el juez responde que la tutela protege solamente el artículo 71, inciso 2. La Corte Suprema dice que no se puede